Bien, empezamos. Entonces estuvimos comentando sobre lo que eran las cuestiones generales del proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A mí me gustaría eh, decirles que hay diferentes tipos de tribunales, ¿sale? No solamente este tribunal. Entonces, estamos en nuestro sistema jurídico inmersos en diferentes tipos de organismos que imparten justicia. Tenemos el Poder Judicial Federal, tenemos Poder Judicial en los estados, tenemos Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos juntas locales, juntas federales, tenemos esas instancias en donde nosotros podemos acudir a resolver una situación y cada una de ellas tiene su competencia, cada una tiene su forma de organizarse, su forma de trabajar y de tener, pues ahora sí que sus actividades para efecto de resolver una problemática. En materia fiscal, vamos a acudir ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando nosotros tengamos principalmente un crédito fiscal. El crédito fiscal se origina principalmente por las facultades de comprobación de las autoridades en la materia, pero también puede derivar de una multa, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Entonces, ya que tenemos el crédito fiscal, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la opción de presentar un recurso o de presentar el juicio. Yo le recomiendo el recurso, sí, lo vamos a comentar un poquito más. Pero bueno, ¿cómo está organizado ese tribunal? ¿Cómo es ese organismo? ¿Cómo está compuesto? Bueno, les voy a presentar un material donde vemos aquí la estructura orgánica. ¿Sí? Bueno, este tribunal está regulado en la ley orgánica de, como su nombre lo indica, ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Sí? Aquí antes era fiscal, vamos a borrar, antes se llamaba fiscal. Ya les expliqué en la sesión anterior que cambió de nombre porque no solo conoce de fiscal, sino de toda la materia administrativa y sobre todo conoce de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares también. Ese tribunal está compuesto por una sala superior y por salas regionales. Aquí en nuestra localidad tenemos una sala regional. ¿Sí? Esa sala regional es donde presentamos nuestras demandas. Pero también el tribunal tiene regulado el sistema de justicia en línea. Es decir, yo puedo presentar una demanda por medios electrónicos. Este procedimiento implica que yo deba de tener mi fiel, o ahora se llama e-firma. Entonces debo tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria mi e-firma para efectos de poder presentar una demanda. La e-firma ya se usa para muchas cosas, no solo para esto, se usa para pagar impuestos, se usa para tramitar títulos y cédulas y se usa para tramitar medios de defensa. La e-firma que otorga el Servicio de Administración Tributaria, entonces también lo puedo presentar de esa manera. Entonces la sala superior está en la Ciudad de México, ahí se localiza, y salas regionales pues están dispersas por toda la República Mexicana. ¿Quién nombra a los miembros de ese tribunal? Bueno, pues ya lo comenté en la sesión anterior, el presidente de la República con la aprobación de los senadores. En sí, quienes lo nombran al final, pues es el Senado. Los senadores nombran a los magistrados que integrarán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuánto duran en su cargo? Los de la sala superior duran 15 años y los demás de las salas regionales duran 10 años, pero pueden ser ratificados, pueden ser propuestos para un nuevo periodo en sus funciones. Entonces eso es lo que ellos consideran. ¿Cómo se integra la sala superior? Bueno, pues son 11 magistrados, ¿sí? Cada uno de ellos ya quedamos que los nombra el presidente, ellos componen el pleno. Quiero comentarles que ya pronto va a haber no 11, van a ser otros 5 más. Actualmente tenemos 2 secciones nada más, pero ya se va a crear otra sección en este organismo.
Entonces, pero actualmente pues son 11 magistrados, ellos son el pleno, toman acuerdos, resoluciones y lo hacen por la asistencia o la presencia de 7 magistrados. ¿Por qué es importante esto del pleno y esto de las sesiones? Bueno, pues porque si yo me voy a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? En esa página va a haber varias cosas, pero lo que me interesa son las tesis. Entonces, ellos, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crean jurisprudencia. Bueno, aquí dice tesis y jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia? Una tesis son criterios, se les llama aislados. ¿Por qué aislados? Porque no es que estén a un lado, sino porque todavía no son 5 sentencias en el mismo sentido para crearse la jurisprudencia. Entonces, ellos crean la jurisprudencia y si todavía no hay 5 sentencias en el mismo sentido, se les llama tesis. Esa es la diferencia. Entonces, ellos en su página, pues tienen aquí la forma de consultar su jurisprudencia. Si se fijan, nos dan acceso a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Y se dividen en épocas, ¿sale? Yo busco en todas las épocas. Y ahí me van a aparecer tesis o jurisprudencias, pero si solo quiero jurisprudencias, pues le doy aquí, solo consultar jurisprudencias. Entonces yo normalmente le pongo en todas las épocas. Aquí me dice la materia, la tesis, el rubro, vienen cómo la quiero buscar. Normalmente yo busco por rubro. El rubro es el encabezado de la tesis. Entonces, por ejemplo, le puedo poner embargo, realizo la consulta y ya me aparecen las tesis, ¿sí? del tema que yo seleccioné. Y pues aquí tengo que buscar una. Por ejemplo, ya esta la abro y me dice ya a detalle de qué se refiere. Y habla del embargo en la vía administrativa, ¿sí? Entonces, esta es una forma de buscar las tesis. Regreso al listado anterior. Y esto es muy importante cuando ya yo realice mi escrito de recurso o mi escrito de demanda. Yo voy a ocupar lo que son las tesis con la finalidad de reforzar mis argumentos. Incluso de aquí voy a poder sacar algunos argumentos, ¿sale? Y pues aquí van apareciendo. Vamos a ponerle, bueno, les muestro aquí, miren, esta sí dice que es jurisprudencia, ¿se fijan? Esta dice que sí, las otras no me dicen que es jurisprudencia. Entonces, si no dice jurisprudencia, vamos a ver el siguiente, pues entonces es un criterio aislado. Aquí dice criterio aislado, aquí dice jurisprudencia, y ahí me va mostrando, ¿sale? Entonces, este pleno o estos organismos jurisdiccionales, aparte de impartir justicia, se reúnen con la finalidad de crear las jurisprudencias. Y cuando tengan un caso similar, pues ya no estar arrastrando el lápiz para efectos de redactar una sentencia, porque ellos ya tienen una previa y simple y sencillamente se concretan a citar sus criterios que ellos establecieron en un momento determinado. Y también me ponen esto porque también mi escrito de defensa pues lo voy a sustentar en los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces le doy un clic y pues ya me va a llevar, ¿sí?, a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado en materia fiscal. Y de esa manera yo voy a estar buscando los contenidos y respaldando mi información. Entonces, estos organismos que estamos comentando, este pleno, una de sus funciones muy importantes, pues es crear todo eso que les acabo de mostrar, todas las tesis o las jurisprudencias, para efecto de ya no estar batallando y pues estar, pues de alguna manera arrastrando el lápiz, como les comenté, y emitir sus resoluciones en un sentido determinado. Entonces, esa sala se divide en 2 secciones, cada sección tiene 5 magistrados, uno de ellos es el presidente. Bastan 4 para poder sesionar. Si hay empate en las decisiones, el presidente, por eso son 4 y uno de ellos es el presidente,
es el que tiene el voto de calidad. ¿Sale? Entonces, si no se aprueba el proyecto de resolución de sentencia, se cambiará de sección, es decir, de esa sección se va a pasar a la otra. Entonces, ustedes recuerden que en un juzgado civil, en un juzgado penal, en un juzgado mercantil, el juez es el que emite la sentencia. En materia fiscal no, en materia fiscal es similar al Poder Judicial, se emiten las resoluciones por votación de los integrantes, ya sea del pleno, de las secciones o de las salas. Entonces ellos agendan sus reuniones, se juntan y emiten su resolución. Les dije en la sesión anterior, es similar a las juntas. Las juntas emiten sus laudos por el consenso, el acuerdo de patrón, trabajador, sindicato, gobierno. Entonces, ellos en su conjunto acuerdan y emiten sus resoluciones. Acuérdense también en el recurso fiscal ante el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS también emite sus resoluciones en un cuerpo colegiado. Entonces, esto nos da a entender de que no es lo mismo un juzgado civil, un juzgado mercantil, un juzgado penal, que otros juzgados en cuanto a la forma de emitir sus resoluciones. Para mí es mejor esta forma colegiada a la forma individual de emitir las sentencias por parte de los juzgados civiles, mercantiles y penales, donde es un solo juez el que tiene la última palabra. Y aquí se emiten por una votación entre varios especialistas del derecho que votan un proyecto de resolución que elaboró, se le llama magistrado, ¿sí?, instructor. Mi magistrado instructor es el que recibe la demanda y la tramita. Esa demanda se concluye, ya lo vimos nosotros, con una resolución. ¿Sí? Vamos a cambiar. Entonces, esa demanda inicia en la etapa postulatoria, hay una etapa de pruebas, hay una fase de conclusión y se dicta la sentencia. Entonces, el magistrado instructor realiza todas estas etapas que están aquí, todas estas, ¿sale? Pero la de resolución, de dictar la sentencia, le corresponde a los miembros, ¿sí?, del tribunal, a los magistrados miembros del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de manera colegiada. Y quien ejecuta la sentencia ya va a ser nuevamente el magistrado instructor. Él es el que se va a encargar de velar porque la autoridad haga caso al 100%, al pie de la letra, de la sentencia. Si nosotros no estamos de acuerdo con la ejecución de la sentencia, es decir, con lo que hizo la autoridad, vamos a poder presentar un recurso ante el mismo magistrado instructor para que obligue a la autoridad a cumplir correctamente esa resolución. Fíjense ustedes qué pasa en materia civil o en materia mercantil. Una vez que está la sentencia, se notifica a las partes en materia civil y mercantil. Y para que yo la pueda ejecutar, tengo que iniciar otro procedimiento ante el mismo juzgado civil para que el mismo juzgado ordene la ejecución de la sentencia. En materia fiscal no. En cuanto está la sentencia, ahí va a venir el plazo para que la autoridad la cumpla. Y yo no tengo que promover una etapa de ejecución de sentencia como ocurre en materia civil, por ejemplo. ¿Sale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en materia civil yo he conocido abogados y abogadas que ganan la sentencia y después ya no hacen el procedimiento de ejecución. Y ese procedimiento de ejecución tiene plazos y prescribe. En materia fiscal no es necesario abrir una etapa de ejecución de sentencia. Inmediatamente la autoridad la va a tener que cumplir. Entonces, todas las etapas, el magistrado instructor que recibe la demanda, la resolución la dictan de manera colegiada, ¿sí?, y la sentencia va a velar que se ejecute el magistrado instructor nuevamente. Si no están de acuerdo en la votación de la sentencia, la regresa nuevamente al magistrado instructor para que la corrija.
¿De acuerdo? Entonces esa es algunas de las diferencias que nosotros tenemos con los procedimientos que manejamos actualmente. Bueno, pues entonces continuando con esto que estamos analizando, les quiero decir que actualmente donde nosotros presentamos nuestras demandas son en las salas regionales. ¿Sí? Había, o el dato más reciente que tenemos es que hay 44 salas regionales. Cada una tiene 3 magistrados, entonces estos 3 magistrados son los que van a votar el proyecto de resolución del magistrado instructor. ¿Sale? Llevan a cabo sesiones, ¿sí? Se reúnen colegiadamente y dicen, esta es mi sentencia, ya la leyeron, si no, pues les comento de qué se trata, por favor vótenla, a ver qué les parece, ¿están de acuerdo o no? Entonces la votación va a ser de 2 tipos, por mayoría o por unanimidad. ¿Cuál es eso? Bueno, pues mayoría son los 3 que votan a favor, ¿sale? Mayoría 2 a favor, unanimidad los 3 a favor. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo tengo una sentencia del tribunal, checo al final y ahí me va a decir cómo la votaron. Y eso me da una pauta para ver cómo estuve yo con mi demanda, qué tal estuvo. Si la pierdo y dicen, se votó por unanimidad, es decir, los 3, pues quiere decir que sí, yo no tuve la razón en mi demanda. Pero si yo veo una sentencia que dice, se votó por mayoría, quiere decir que uno de los magistrados no estuvo de acuerdo, ¿sí? Y manifestó su posición al respecto. Entonces quiere decir que a lo mejor estuve más o menos bien, ¿no? Porque un magistrado tuvo el mismo criterio que yo, a pesar de que haya perdido el asunto. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo trascendental en materia que estamos analizando. Cerca de nosotros pues hay una sala en Querétaro, ¿sí? Y aquí tenemos la de Guanajuato, que es la 2 de Querétaro y la 3 de Guanajuato. Son las salas que tenemos cerca, entonces aquí nos queda cerca litigar en Querétaro o bien en Guanajuato. Son los 2 lugares donde podemos llevar nuestros asuntos en materia tributaria. ¿Dónde están físicamente? Bueno, pues aquí en la de Querétaro está en Avenida Universidad, 1556 Poniente, Colonia Las Rosas, Querétaro. Y aquí está en Eje Vial Manuel J. Cloutier, en Norponiente 588. Esas son las ubicaciones de las salas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a continuar con la ponencia que estábamos comentando. Regresando a esto, esta parte ya lo comentamos en otra sesión. Ya estuvimos viendo todo este mapa, les di la introducción la semana pasada. A continuación, pues vamos a hacer algunas precisiones. Recuerden que la etapa de instrucción va a tener todos aquellos pasos en donde presento la demanda, ¿sí? Las partes acuden al tribunal a hacer sus manifestaciones. En este caso, demanda, la autoridad contesta la demanda. Yo pudiera ampliar mi demanda cuando no me notificaron bien o la autoridad en su contestación haya expresado hechos nuevos, algo que yo desconocía. También hay terceros, normalmente en materia fiscal no existe. Todo lo hace el magistrado instructor. Acuérdense que no hay audiencia oral, salvo en el caso de que se trate de una demanda exclusiva de fondo, donde estén de por medio cuestiones contables o interpretación de normas fiscales. Entonces habrá una audiencia oral donde acudirán las partes. En la práctica normalmente no existen estas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando son exclusivos de fondo, yo no puedo argumentar cuestiones de forma. Y yo cuando hago una demanda impugno forma e impugno fondo. Entonces yo no recomiendo hacer una demanda donde solamente me concentren en el fondo. La mayoría de los juicios se ganan por cuestiones de forma, ya que los contribuyentes normalmente sí deben los impuestos. Entonces, ya una vez que se celebraron todas las etapas, el magistrado instructor hace su proyecto de resolución, lo presenta ante los otros magistrados, la votan, la aprueban ya sea por mayoría, es decir 2, o por unanimidad, es decir 3. Entonces se dicta la resolución,
y se va a notificar a las partes. Las notificaciones de los tribunales, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es muy interesante porque ya los actuarios no salen a notificar como lo hacen en otras materias. Los actuarios solamente están notificando juicios anteriores a una reforma que hubo. Actualmente cada parte tiene que acudir al tribunal a recibir su notificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me llega a mi correo electrónico un aviso de que hay una notificación, pero es muy padre porque en el correo va también el acuerdo o la sentencia, o sea, la adjuntan ahí, y después me van a dar unos días para que yo vaya a recogerla físicamente. Entonces, en materia fiscal no andan los actuarios en las calles notificando los acuerdos ni las resoluciones. Cada uno de nosotros, los litigantes en materia tributaria, acudimos a esas oficinas donde ya les indiqué la dirección a obtener físicamente los documentos que ya me llegaron a mi correo electrónico. Ese correo electrónico yo lo pongo en la demanda, después vamos a elaborar una demanda. Entonces, eso es muy práctico. ¿Por qué? Pues porque normalmente todos los acuerdos, notificaciones las traigo en mi teléfono, ahí me llega el correo y ahí me llega la notificación y ahí la leo, ¿sí? Y en muchos de los casos no necesito ir a recoger el acuerdo. Si no lo recojo no pasa nada, ¿sí? Si no voy por el acuerdo al tribunal o al juzgado, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo sí voy a recoger? Lo único que voy a recoger al tribunal es la contestación de la demanda de la autoridad. ¿Por qué? Porque necesito revisar los anexos que la autoridad puso en su contestación y necesito revisar su contestación porque el acuerdo que me va a llegar al celular va a decir se le tiene a la autoridad por contestada la demanda. Eso es lo que va a decir el acuerdo, ¿sale? Entonces, yo sí necesito de alguna manera esa situación. Vamos a tratar de abrir aquí el sistema de notificación, a ver si me lo permite. Para mostrarles algunos acuerdos. Bueno, yo designé en mi demanda este correo electrónico, ¿sale? Y aquí me llegan los acuerdos, ¿sale? El último acuerdo que tengo pues es del 12 de febrero, pero tengo más acuerdos, si se fijan, todos me llegan aquí. Entonces, por ejemplo, si abro uno de ellos, uno de los acuerdos, aquí lo puedo ver. No necesito ir al tribunal y ya yo decido si lo recojo o no. Entonces aquí viene el número de expediente y viene el acuerdo escaneado, ¿sí? Todo completo y firmado. ¿Sale? ¿Quién lo firma aquí? Miren, el magistrado instructor. ¿Sale? Es el que emite el acuerdo, tiene su secretario. ¿Sale? Y entonces, ya que me llega este aviso, me llegó el 12 de febrero, entonces yo en esos días tengo que ir por, si lo quiero físico. Yo no voy, esto no lo quiero físico, ¿sí? No lo requiero físicamente, aquí lo puedo consultar. Si se fijan, entonces no me sirve para nada ir físicamente al tribunal a efectos de recibirlo, ¿sí? Y entonces aquí me llegan todas las notificaciones. Repito, no necesito ir al tribunal. Este sistema en algunos casos ha generado errores. En ocasiones algunos colegas me han dicho que no les llega el aviso y no se dan cuenta del acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la ley realmente dice que yo debo estar al pendiente del boletín. Eso es lo que debo estar checando, no solo el correo del boletín. En lo particular, yo no he tenido problemas con esta parte de que me lleguen los correos. Miren, si le pongo aquí Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí dice boletín.
Yo debería de estar checando, no mi correo, ¿sale? Debería de estar checando diario el boletín, ¿sí? Pero el boletín viene muchas cosas, viene el número de expediente aquí, ¿sí? Y viene todo lo que tengo que checar. Yo debería de estarme metiendo aquí al boletín, ¿sale? Y en el boletín poner mi expediente y buscar las notificaciones, ¿sale? Entonces vamos a tomar, si gustan, este que está aquí, que es el 193.19, a ver si me lo da, 19.33.19. Vamos a poner 19.33. Le tengo que poner todo completo, a ver si sí me lo acepta. Por ahorita no. Me pide todo completo, no me lo sé completo, vamos a checarlo. Entonces 1933-10-01-9. Acá. Bien, entonces 1933-10-10-01-9. ¿Vale? Listo. ¿Sí? Y me dice que sin registros. ¿Qué registro me da? El del día de hoy. Entonces diario lo tengo que checar, ¿sale? Vamos a ver el de ese día que fue más o menos, vamos a buscar en febrero, a ver qué nos da en febrero sobre ese expediente. Le pongo el 20. Este es como el boletín diario, ¿sale? Y no hay registros, si se fijan. Entonces de ese expediente yo todos los días tendría que checar este boletín, ¿sale? De ese expediente. En la práctica no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Bueno, pues porque de alguna manera me llega al correo, pero reitero, hay colegas que les han dicho, les han manifestado que no les han llegado esos correos. Si no les llegan los correos y se les pasa el término, no es culpa del tribunal, porque nosotros los abogados estamos obligados a consultar este boletín diariamente. Entonces todos los días le tengo que poner el mismo procedimiento que les acabo de mostrar, con la finalidad de estar al pendiente de esos acuerdos o resoluciones. Entonces esa es la situación. Y repito, aquí en este juicio en particular y todos los juicios, aquí me va a llegar la sentencia. Entonces, ahorita de este asunto, por ejemplo, no hay sentencia, pero el día que haya una, entonces aquí me va a llegar. No necesito ir por ella al tribunal físicamente. Yo de aquí la puedo descargar. Pero si por alguna razón el sistema de notificación de correo electrónico falla, y no me llega la sentencia y se me van los términos, es mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único problemático que se pudiera llegar a generar en el juicio contencioso respecto a las notificaciones y al boletín que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, los actuarios bajaron mucho en cargas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen que salir a realizar sus notificaciones. Nosotros tenemos que ir a recogerlos físicamente. Para recogerlos físicamente necesita llegarnos el correo. Si no nos llega, bueno, pues tenemos que estar al pendiente del boletín por cualquier cosa. Sí, sobre todo si el asunto consideran que es muy cuantioso, muy importante, pues yo recomiendo estar checando el boletín constantemente. En lo particular, nunca me ha fallado a mí el correo, siempre me han llegado los acuerdos, siempre me han llegado las resoluciones y no he tenido que ir al tribunal a recoger ningún tipo de documento ni estar checando el boletín electrónico para efecto de recibir una notificación. Entonces, ya que esté todo listo, se cerrará la instrucción y comienza la etapa resolutiva, como lo vimos aquí en el mapa. Aquí está la etapa resolutiva. Esta fase resolutiva consiste en emitir el fallo. Los magistrados realizan un razonamiento lógico jurídico, aquí aplican la lógica y el derecho. Ellos tienen la última palabra en materia fiscal. Muchas veces nos enojamos porque no nos emiten una resolución a nuestro favor, pues ni modo, pues ellos tienen la última palabra
Su fin es llegar a la verdad. ¿Qué es llegar a la verdad? Pues desentrañar quién tiene la razón en los planteamientos que se están haciendo de demanda y de contestación. Aquí no hay reconvención como existe en materia civil, en materia mercantil, no hay reconvención, es decir, no me van a contrademandar las autoridades, aquí solo es demanda y contestación de demanda. En su caso, ampliación de demanda y contestación a la ampliación por parte de las autoridades. Las partes son el tribunal, el contribuyente y la autoridad fiscal que emitió el crédito o expidió la multa. En ocasiones hay un tercero, ¿sí? No es normal que exista un tercero en materia fiscal. Entonces, la resolución que contiene los preceptos legales que invocan las partes, los razonamientos, ¿sí?, de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hacemos una demanda, ponemos fundamentos, ponemos razonamientos, y a fin de cuentas, quien decide el derecho es un juez. En este caso se llama magistrado. Es decir, los magistrados de la sala regional son los que emiten la resolución al juicio contencioso, ¿sí? Entonces, otras cosas importantes que debemos tomar en cuenta antes de presentar nuestra demanda, que pronto ya la vamos a estar elaborando, ¿sí?, es cómo voy a representar. Y aquí siempre alumnas y alumnos me preguntan, me dicen, yo estoy estudiando Derecho y estoy en tal semestre, no estoy titulado, no tengo título y cédula, ¿puedo llevar demandas fiscales? ¿Puedo presentar recursos fiscales? Claro que sí, lo que necesitas son conocimientos, lo que necesitas es no tener miedo y abocarte a la redacción de la demanda. Es decir, en materia fiscal no se requiere título ni cédula de abogado o de abogada, como sí lo exigen en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, en materia laboral. Ahí sí me exigen que yo tenga mi título y cédula, y en materia penal en específico también me piden que tenga conocimientos en materia penal. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, porque si yo estudié mi licenciatura, tengo mi título y cédula, yo considero que un juez penalista no debería de estar objetando mis conocimientos, pero sí lo han hecho y han revocado abogados y abogadas y han sacado de las salas a abogados o abogadas porque no demuestran los conocimientos en materia penal, situación que yo en lo particular de ninguna manera estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues imagínate que es tu primera audiencia, entonces ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a saber litigar en penal? Si llegas a la primera y no demuestras la suficiente experiencia y te sacan, la siguiente tampoco y te sacan y te van a estar sacando, entonces yo considero que no debe ser de esa naturaleza, pero bueno, pues cada quien en su materia, ¿no? Los penalistas a lo mejor tengan sus razones porque pudieran decir es que está de por medio la libertad de un reo, pero fíjense, acá, por ejemplo, en ocasiones está de por medio 20 millones, 30 millones de pesos, 100 millones de pesos, o pónganle ustedes 10,000 pesos, pero la persona no tiene para pagarlos, entonces es igual de grave y acá no piden ni título ni cédula para la representación. Entonces, aquí, si yo quiero representar a alguien, debo tener, ¿sí?, un poder, ¿sale? En escritura pública o carta poder firmada ante 2 testigos y ratificadas las firmas del otorgante y de los testigos ante un notario público o ante el secretario del tribunal. Entonces, si yo quiero actuar en nombre de otra persona, sí requiero un documento que acredite mi personalidad. Entonces, ¿cómo es que actúo como abogado o abogada en un juicio contencioso? Muy fácil. Pues todo lo redactamos como si el contribuyente lo estuviera elaborando, lo estuviera haciendo, y nada más nosotros nos ponemos para ir a recibir notificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la parte fundamental. Pero si sí me quiere dar a mi cliente todas las facultades, pues necesito tener esta parte de aquí para que yo lo pueda presentar. Esto lo usamos cuando presentamos el juicio en línea. Cuando presentamos el juicio en línea, normalmente obtenemos un poder del contribuyente notariado para efectos de presentar el juicio en línea y metemos la demanda con nuestra e-firma y no ocupamos la del contribuyente.
pero el contribuyente puede presentar la demanda con su e-firma. Hay ocasiones en que los contribuyentes no tienen e-firma, entonces ahí pues nosotros podemos presentar la demanda con la nuestra, pero ocupamos un poder con la finalidad de que nos permitan actuar en el sistema en juicio en línea a nombre de otra persona, ya que no se admite la gestión de negocios, tiene que ser un instrumento público. Con posterioridad podemos comentar que los menores de edad se van a representar por quien tenga la patria potestad. Incapaces, beneficiarios de una sucesión, personas ausentes, va a ser por resolución judicial. Aquí nos van a contratar para dos cuestiones cuando se trate de incapaces, es decir, personas que no tengan capacidad, beneficiarios de una sucesión o personas ausentes. Aquí nos van a contratar primero para hacer un juicio, para que se determine la incapacidad y quién tiene la representación, para un juicio sucesorio, y en estos casos vamos a iniciar primero con un juicio civil para que se reconozca algunas de estas situaciones y después vamos a poder presentar el juicio contencioso. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones estos juicios, esta resolución judicial tarda mucho en emitirse por el juzgado civil y yo solo tengo 30 días para presentar una demanda y se me pueden ir los plazos. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuándo se suspenden esos 30 días. Las autoridades, ¿quién las representa? Una unidad jurídica encargada de su defensa. ¿Quién establece eso? Viene en ley, ¿sí? O en reglamento o en un decreto, ahí dice quién va a representar a la autoridad. En el caso concreto, en materia fiscal, representa la autoridad su área jurídica del Servicio de Administración Tributaria Federal, y en los estados el Procurador Fiscal del Estado de Guanajuato. Ellos son los que representan a las autoridades fiscales. Ya por último, por el día de hoy, bueno, pues ¿quién representa a los particulares? Ya les dije, puede ser por derecho propio o bien designar a alguien que sí ya tenga título y cédula de licenciado en Derecho. Cuando una persona sí es licenciado en Derecho, ¿sale? Si es pasante, pues nada más va a poder recibir notificaciones. Pero si es licenciado en Derecho, va a poder hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, ¿sale? Si yo no tengo título y cédula, también puedo hacer esto, pero me lo va a firmar el contribuyente. Si sí tengo título y cédula, lo puedo firmar yo como abogado. Para poder hacer eso, tengo que ir a registrarme al tribunal, ¿sí? Con copia de mi cédula, mi identificación. Me van a dar de alta y me van a asignar un número de abogado, un número de registro. Ese número de registro de abogado lo voy a poner en mi demanda. Es decir, voy a poner licenciado en Derecho Armando Llanos Mendoza, número de registro ante el tribunal, el siguiente. Entonces, para poder ser licenciado en Derecho en un juicio contencioso, necesito primero ir a registrarme, me van a dar un número y en la demanda redactar mi nombre y el número que me asignaron como registro. ¿Qué pasa si no pongo el número de registro? Me van a requerir para que en un plazo determinado vaya y haga el registro o proporcione mi número. Si en el caso de que se me haya pasado obtener ese registro. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. De mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado.